Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En sábado, Jesús iba caminando entre los sembrados y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le preguntaron: ¿por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado? Él le respondió: ¿no han leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad y padecían hambre él y sus compañeros? Entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Abiatar. Comió de los panes sagrados que solo podían comer los sacerdotes y les dio también a sus compañeros. Luego añadió Jesús: el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Y el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, nuevamente vemos cómo en ocasiones la falsedad del ser humano empieza a tentar los misterios hermosos de nuestro Maestro Jesús. ¿Por qué? Porque vemos en esto cómo los fariseos, de cualquier situación que en este caso hacían los discípulos de Jesús, ellos buscaban la manera para atacarle y para ponerle zancadillas. De esta manera ver que Jesús se equivocara y así desedificarlo ante las personas y tal vez en algún momento ver que está cometiendo algún tipo de delito y con esto llevarlo a la muerte. Ustedes bien saben que ellos no pudieron comprobarle a Jesús absolutamente nada, que inclusive cuando lo atacaron no tenían unas bases sólidas para poder en este caso condenar a Jesús. Tan es así que cuando lo estuvieron condenando, lo tuvieron que llevar con uno y otro juez para que en este caso ellos fueran los que lo juzgaran y lo que lo condenaran, porque ellos muy en el fondo sabían que lo que se encontraba dentro de su corazón no era lo correcto y lo que Jesús en este caso estaba haciendo era totalmente correcto. Aquí lo podemos ver, que le quisieron poner una zancadilla cuando sus discípulos al pasar empezaron a cortar espigas. ¿Esto con qué fin? Ellos tenían hambre en ese momento. Ellos estaban buscando el saciar porque tal vez caminaban miles y miles de kilómetros para poder llegar a algún poblado. Inclusive muchas de las veces caminaban día y noche para poder llegar a evangelizar a otras comunidades. Y tal vez en momentos ni siquiera tenían tiempo de llevarse algo a la boca o bien de sentarse a poder disfrutar de algún sagrado alimento. ¿Cuántas de las veces nosotros como seres humanos juzgamos las situaciones de nuestros compañeros, de nuestros vecinos, de nuestros amigos? Inclusive muchas de las veces antes de ver lo que se encuentra en el interior de las personas, nosotros ya los estamos juzgando, ya los estamos desedificando, ya los estamos descreditando. Y en este caso no sabemos ni siquiera cómo poderles atacar. Mis queridos hermanos, la palabra de Dios es tan sabia y es tan clara. Es una palabra que unifica. Es una palabra que es para todos y muchas de las veces hay personas que por el hecho de que se sienten muy estudiadas, muy preparadas dentro del camino de Dios, creen que te pueden decir: tú no eres digno para poder en este caso predicar la palabra de Dios. Y esto se da no solamente en este tipo de ámbitos, se da en absolutamente todo. ¿Por qué? Porque si tan solo nosotros aprendiéramos a ver a nuestros hermanos con amor y en lugar de atacarles, viéramos la oportunidad que ellos nos están brindando o bien lo que están haciendo para que en este caso este mundo sea mejor, entonces yo creo que nos quedaríamos callados. Fíjense bien, ahorita que se está viviendo toda esta situación de la pandemia, hubo lugares en los cuales se evangelizaba, se predicaba la palabra de Dios y muchas personas que no son creyentes pues vieron la manera en este caso de desacreditar a los sacerdotes y de decirles: mira, ellos están dando misas cuando no está permitido. Y hoy te pregunto a ti, ¿qué es lo que está permitido y qué no? Si está permitido que en este caso se abran bares, que se abran antros, lugares de vicio, de perdición, y que las iglesias se mantengan cerradas, o bien que no se nos permita a las personas que en este caso queremos hacer lo correcto, que buscamos la presencia de Dios en nuestras vidas, que queremos escuchar su palabra, alimentarnos de su palabra, alimentarnos de su pan, y que no tenemos la oportunidad en este caso de poder ir a recibirle,
¿Crees que eso está correcto? ¿Crees que eso está bien? Entonces, ¿por qué seguimos en este caso permitiendo tanto abuso de las mismas autoridades? Que hay lugares en los cuales de verdad hay un tumulto de gente y esos lugares sí los tienen permitidos dentro de la misma labor, o bien sí tienen estos lugares permitidos para que las personas asistan, para que las personas en este caso se aglomeren. ¿Y por qué los lugares en este caso de oración no nos tienen permitido en este caso poder compartir, poder alimentarnos? Así nos está sucediendo en este momento, como le sucedió en este caso a los discípulos de Jesús, cuando ellos pasaban y estaban cortando las espigas y los fariseos ya estaban juzgándolos porque tenían hambre. Pues nosotros también tenemos hambre de Dios, nosotros también queremos recibirle, nosotros también tenemos esa hambre. Si las demás personas no tienen esa necesidad, pues esa es su decisión, pero no pueden influir en este caso en las personas que verdaderamente queremos alimentarnos de Dios. Si bien es así, actualmente hemos hecho en nuestras casas templos de oración, templos de conexión, templos de comunión espiritual. ¿Por qué? Porque no podemos hacerlo de manera física. Y eso sí es totalmente lamentable. Y de hecho, este pasaje bíblico me lleva a ahorita la situación que estamos viviendo, donde se nos está negando la oportunidad, porque dicen, no está permitido. Y en este caso los fariseos también le decían a Jesús, ¿por qué tus discípulos están cortando las espigas y no está permitido que lo hagan el sábado? Así nos está pasando a nosotros en este momento, que nos quieren limitar, nos quieren cortar esa inspiración. Y la verdad, no. Ya nos dimos cuenta de que nosotros podemos recibirle de manera espiritual, que al final de todo eso es lo que importa, alimentar el espíritu. Pero tengo la fe y tengo la certeza de que en algún momento podremos recibirle de manera física. Ahora bien, la primera lectura, fíjate bien, dice: mis queridos hermanos, Dios no es injusto para olvidar los trabajos de ustedes y el amor que le han mostrado al servir a sus hermanos en la fe, como lo siguen haciendo hasta hoy. Deseamos, sin embargo, que todos y cada uno de ustedes mantengan hasta el fin el mismo fervor y diligencia para alcanzar la plenitud de su esperanza. Mientras nosotros nos mantengamos con esperanza, mientras nosotros nos mantengamos con fervor, mientras nosotros nos mantengamos con fe, no va a haber poder humano que en este caso nos pueda quitar esa maravillosa certeza que tenemos de recibir a Dios. Esa maravillosa fe que nos permite en este caso tener la confianza de que todo esto se va a superar. ¿Y sabes por qué? Porque las personas que creemos en Dios, nada ni nadie nos puede vencer, nada ni nadie nos puede tumbar. Y podrán tratar de detenernos, pero realmente de nosotros depende que nos dejemos vencer por el enemigo. El enemigo va a buscar 1 y 1000 maneras de poder atacar, pero de nosotros depende si le damos poder al enemigo o si bien nosotros nos afianzamos y de forma valiente, nosotros no permitimos que el enemigo nos tumbe. Mis queridos hermanos, hoy los invito a hacer oración de manera constante. Hoy los invito a tener fortaleza, a tener fe. Hoy los invito a que su fervor no baje, sino todo lo contrario. Hoy les invito, mis queridos hermanos, a que juntos en este ministerio de amor de Dios aprendamos a vivir como verdaderos seres cristianos y no nos pongamos el pie entre nosotros mismos, que realmente con fortaleza, con amor nos unamos como un solo rebaño, con ese solo pastor. Que realmente cuando una persona se busque el acercarse a Dios, en lugar de ponerle el pie, lo abracemos, le digamos: bienvenido seas, mi querido hermano. Y que inclusive con los dones que Dios te pudo brindar, los utilices al servicio para poder apoyar a ese hermano que en ese momento lo necesita. Recuerda que las personas cuando empiezan dentro de este caminar tienen miedo a la incertidumbre. Miedo al qué pasará, miedo al no sé si tenga la sabiduría para poder en este caso regar este ministerio de amor. Pero si tú le das ese grado de confianza, en lugar de ponerle el pie, yo te garantizo, mi querido hermano, que este será un mundo mejor. Por eso dice: hermanos, Dios no es injusto para olvidar los trabajos de ustedes. Créanme, el trabajo que tú estés realizando, Él ya te lo está tomando en cuenta. Él ya te lo puedo asegurar, que Él ya te lo contempló. No se te va a quitar poder, no se te va a quitar absolutamente nada.
sino todo lo contrario. Créeme que cuando tú logras hacer que estas personas se unan, te puedo garantizar que ganas más dentro del camino de Dios. En lugar de decir, ay, esta persona canta mejor que yo, bienvenido seas, qué bueno que cantes mejor que yo, porque al final de todo estamos alabando a Dios. Si una persona habla más bonito que tú y predica más bonito que tú, qué bueno. Cada vez somos más las personas, porque realmente, como dice, la mies es mucha y los trabajadores son pocos. Y si a esos pocos les ponemos el pie, pues entonces nos vamos a quedar siempre los mismos, o a veces ninguno, porque muchas de las veces las personas ponemos el pie y no nos aventamos a hacer las cosas. No nos aventamos a hacer, ahora sí que a regar el ministerio de Dios. Entonces hay que responderle con este salmo. El Señor se acuerda siempre de su alianza, porque realmente Dios siempre va a recordar esa alianza que tiene contigo, ese pacto que tiene contigo. Y recuérdalo tú, ese pacto que tú tienes con Dios, ese compromiso que adquiriste, ese compromiso que hiciste, que es regar este hermoso ministerio de amor, y que aquí estamos para predicar y para regar ese evangelio. Al final de todo, mi querido hermano, esa es la única misión del ser humano: poder evolucionar, poder conocer, poder crecer en sabiduría, poder crecer en gracia, y que esa gracia nos permita ver con claridad que realmente las cosas de Dios son más sencillas de lo que nosotros creemos, pero que muchas de las veces nosotros las complicamos, y nosotros, mi querido hermano, no nos permitimos ver con claridad. Hoy la palabra de Dios, como te dije, es muy clara y nos lleva, fíjate cómo la palabra de Dios es tan sabia, que hasta en estos tiempos se está demostrando que es una palabra totalmente actualizada, porque ahora sí que tenemos que hacer caso a las autoridades, no nos queda de otra, mi querido hermano. Pero realmente estas autoridades nos están haciendo como aquellos fariseos que decían, ¿por qué tus discípulos están haciendo estos trabajos en sábado? Y ya estaban juzgando el camino de Dios, el camino de Jesús, sin saber lo que hay en trasfondo. Realmente así están en este momento las autoridades. Ni siquiera se han parado a un templo para poder ver cómo se están llevando las misas, cómo se están llevando las celebraciones, y ya nos están quitando eso. Y la verdad, me encantaría que vieran y se comprometieran, igual que nosotros, en ir a visitar un templo, en ir a misa todos los días cuando teníamos esa oportunidad, para que se dieran cuenta que no se estaba violando absolutamente nada, sino todo lo contrario, y que en ocasiones juzgamos nada más por lo que escuchamos y no juzgamos por lo que verdaderamente estemos viendo, mis queridos hermanos. Realmente eso es lo que el día de hoy el Evangelio nos quiere decir, que antes de juzgar, antes de criticar y antes de cometer algún tipo de infracción como la que se está cometiendo hoy día, mejor primero hay que empaparnos de ello y hay que ver si verdaderamente ahí es donde estaba el foco. Muchas de las veces el foco está en otro lado si no nos damos cuenta. Vete a las plazas para que veas cómo están llenas. Vete a los bares para que veas cómo están llenos. Vete a las tiendas para que veas cómo están llenas. Y realmente yo creo que ahí sí hay un foco más de infección. Pero pues el enemigo está utilizándolos para poder, en este caso, atacar algo tan hermoso que es nuestra fe, algo tan hermoso que es nuestra iglesia. Pero de nosotros depende que la iglesia de Dios se mantenga en nuestro corazón. Te mando un muy fuerte abrazo. Dios te bendice enormemente. Paz y bien en todo lo que hagas. Te mando un fuerte abrazo y Dios contigo, mi querido hermano. Y que la lucha sea desde nuestro corazón, desde nuestro interior, no con violencia, sino con amor. Paz y bien.